Bienvenidas y bienvenidos a la unidad 2 del curso de Ecología. En esta unidad nos concentraremos en el movimiento de materiales en el ecosistema, es decir, en los ciclos biogeoquímicos y en la termodinámica ecológica. Los ciclos biogeoquímicos. Como su nombre lo indica, estos ciclos se refieren al movimiento de materiales en la unidad de estudio de la ecología, que es el ecosistema. Estos materiales se mueven dependiendo de condiciones ambientales, condiciones físicas, la ocupación de la matriz biológica en el ecosistema y de la naturaleza química del elemento o sustancia que se involucra en el ciclo. Veamos el ciclo biogeoquímico para el carbono. El carbono es un elemento fundamental para la constitución de la biomasa. El carbono es un elemento cuya configuración electroquímica permite la formación de compuestos en cadenas que pueden ser sustituidos por átomos o grupos de átomos distintos a este. Es así como la química del carbono genera una gran variedad de sustancias que componen a los seres vivos, las biomoléculas como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, pero también es un elemento que se encuentra de manera abundante en la ecósfera, no solo en los biotopos terrestres y acuáticos, sino también en la atmósfera. El carbono es fijado en los ecosistemas a través de un proceso de nutrición autotrófica, un proceso fotosintético en el cual el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera y el carbono que se encuentra en los suelos puede ser incorporado a la biomasa autotrófica, esto es plantas y algas, a través del proceso fotosintético. El dióxido de carbono puede entonces producir biomasa vegetal que luego es transferida a otro nivel trófico como el de los organismos heterotróficos y luego estos pueden producir material que se puede acumular en el suelo, en el subsuelo o en niveles edáficos profundos que configuran luego la formación de combustibles fósiles que posteriormente pueden ser utilizados por el hombre para el desarrollo de la industria. También los microorganismos pueden asimilar el dióxido de carbono a través de procesos quimiosintéticos y es así como posteriormente lo liberan a la atmósfera a través de la respiración, la fermentación, que hace parte del metabolismo celular para mantener concentraciones disponibles de dióxido de carbono en el agua. Entonces tenemos básicamente dos equilibrios dentro de este ciclo. Un equilibrio atmosférico en el cual el dióxido de carbono mantiene concentraciones disponibles en la atmósfera para la asimilación por parte de las plantas terrestres y un equilibrio acuoso en el cual el dióxido de carbono disuelto en el agua puede transformarse en especies químicas como el ion bicarbonato e ion carbonato que están disponibles para la microbiota algal y puede asimilarse de esta forma en los ciclos acuáticos. Entonces hay un ciclo biogeoquímico relacionado con la atmósfera y las plantas terrestres y hay otro ciclo del carbono relacionado con las algas, las cianobacterias en las masas de agua. El ciclo del carbono, como los ciclos biogeoquímicos entre sí, generan relaciones que entrelazan un elemento con otro. Aquí vemos en la diapositiva cómo el ciclo del carbono se relaciona con el ciclo del oxígeno. El carbono puede ser fijado en las plantas, pero la fijación de carbono en la biomasa autotrófica vegetal requiere también que ese carbono sea posteriormente asimilado y oxidado utilizando el oxígeno que hay disponible en la atmósfera. Y es así como la oxidación de compuestos complejos de carbono suministran energía a los organismos para el trabajo útil. Esto es el trabajo biológico como la reproducción,
el movimiento y otras funciones que desarrollan los organismos en el ecosistema. Entonces, en el proceso de descomposición de la materia orgánica en el agua, el carbono es remineralizado y puede ser también oxidado para producir energía disponible para la biota. El ciclo del nitrógeno corresponde también a un átomo que normalmente se encuentra en alta concentración en la atmósfera, pero poco biodisponible. El nitrógeno se encuentra en la atmósfera en forma molecular y es una molécula homonuclear formada por dos átomos de nitrógeno que se enlazan entre sí por enlaces triples. Entonces está poco disponible para la biota. Es así como el nitrógeno atmosférico requiere de un proceso complejo de fijación biológica en las raíces de algunas plantas, en los biotopos terrestres y en estructuras especializadas de las cianobacterias en el agua. El nitrógeno así fijado es transferido a la biomasa heterotrófica y luego liberado a través de los compuestos de degradación y las excretas de los organismos para posteriormente ser reducido a través de un proceso de amonificación hasta la especie ion amonio. El ion amonio es altamente móvil en los suelos saturados con agua y también en el agua. Es así como el ion amonio puede nitrificarse, puede ser oxidado hasta la forma nitrito y nitrato, esta última asimilable por las formas de vida autotróficas. En ese proceso interfieren muchos niveles tróficos, especialmente las aves que tienen la capacidad de ciclar grandes cantidades de nitrógeno en ciertos biotopos terrestres y acuáticos litorales. El ciclo del fósforo está muy ligado a la meteorización de la roca sedimentaria en los biotopos terrestres y a la resuspensión de sedimentos en las masas oceánicas y limnéticas. Es así como el fósforo, su especie química, el ion ortofosfato, puede ser incorporado a través de la fotosíntesis de organismos productores y luego transferido hacia otros niveles tróficos. Existen cadenas cortas de ciclaje del fósforo, especialmente en cuerpos de agua someros, pero cadenas largas muy relacionadas con aguas profundas en los océanos que requieren de procesos físicos como las corrientes oceánicas que pueden resuspender los sedimentos y hacerlo disponible para la biota. Es un ciclo bastante importante porque el fósforo no se encuentra altamente disponible ni en los biotopos terrestres ni en los biotopos acuáticos, dado que requiere un proceso de meteorización física, química y biótica de la roca para hacerlo disponible en nuestro planeta. El ciclo del azufre también es muy importante en la ecología porque el azufre hace parte de las proteínas y de las estructuras complejas de estas biomoléculas. El azufre se encuentra disponible en nuestro planeta, hay un ciclo rápido relacionado con el azufre elemental que se encuentra disponible en la naturaleza, especialmente como ion sulfato y que puede ser incorporado a la biomasa. Pero también hay un ciclo lento que está relacionado con los depósitos de materiales como los sulfatos en los sedimentos de lagos profundos y de los océanos. Ese azufre involucrado allí por procesos de reducción se transforma en ion sulfito que puede ser asociado al hierro y permanecer allí hasta tanto no haya un proceso físico de resuspensión de ese azufre para su posterior oxidación y conversión en sulfato. Finalmente, estos ciclos biogeoquímicos se mueven en virtud de la disponibilidad de energía en el ecosistema. La termodinámica ecológica estudia el comportamiento calórico y energético, la disponibilidad de energía en los ecosistemas, especialmente de energía lumínica y calórica que mueve los nutrientes en los ecosistemas
y también incorpora energía para la fijación biológica del carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre y otros elementos que en su totalidad son 40 y componen la biomasa de los organismos. La termodinámica ecológica básicamente estudia la incorporación de la energía en la biomasa a través de la fotosíntesis y la incorporación de calor en los bosques, los suelos y la biomasa que hay en las masas de agua. Esa incorporación de energía está relacionada con los fotosistemas activos de la biomasa vegetal, que se dan a 430 y 665 nanómetros, y la incorporación de calor a las masas de agua que producen la resuspensión de nutrientes del hipolimnio al epilimnio en las masas de agua. Los nutrientes fluyen a través de los líquidos corporales de las plantas y la combinación de la energía y nutrientes a través de moléculas como la clorofila producen biomoléculas que son complejas, no solo en estructura, sino también en organización, que posteriormente pueden ser oxidadas para liberar energía. Y esa energía biológica está representada por el adenosintrifosfato, que es una molécula macroérgica que produce trabajo útil, esto es, todas las funciones biológicas de los organismos. Esto tiene unas salidas, por supuesto, relacionadas básicamente con el oxígeno y el dióxido de carbono. Y un balance entrópico relacionado con la muerte de los organismos. Es así como la termodinámica puede explicar los balances de entrada y salida de materia y energía en el ecosistema y se relacionan con el movimiento de los nutrientes en los mismos.